damos inicio a la sesión de hoy. Tenemos como invitado al doctor Giovanni Castaño. El doctor Giovanni es un muy buen amigo, oftalmólogo pediatra, trabaja en Bogotá en la Fundación Santa Fe. Cuando le dije, Giovanni, necesito tu currículum para presentarte, me dice, oftalmólogo pediatra de la Santa Fe. Yo, no, todo lo demás, porque Giovanni no se pone muchos títulos ni muchas cosas encima. Pero Giovanni es médico cirujano de la Javeriana de Bogotá, oftalmólogo de la Universidad Nacional de Colombia, hizo oftalmología pediátrica en British Columbia, en la Universidad de British Columbia, y ha sido profesor de medicina de la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad Militar y la Universidad de los Andes. En este momento trabaja en la Fundación Santa Fe. Bienvenido, Giovanni, para tu charla, que aparentemente es muy interesante, impacto de la lactancia materna en el desarrollo visual infantil. Yo creo que ya puedes compartir pantalla. Veamos nuestras pruebas. No se te oye bien, yo creo que tienes que poner un poquito más de volumen. Ahí cómo estamos de sonido. Bien. Ahí estamos bien. Voy a acercar un poquito más. ¿Y la Muy imagen se ve bien? bien. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces comencemos. Cualquier cosa con sonido o imagen, por favor, me interrumpen y me lo hacen saber. Muchísimas gracias por la invitación, Pilar. Me parece siempre delicioso poder compartir contigo y con los tuyos este tipo de actividades que son la esencia de la academia, poder compartir conocimiento y experiencias. Yo les voy a hablar de un tema, digamos que aparentemente simple, pero muy interesante y de gran impacto en el desarrollo visual de nuestros pacienticos. Les voy a hablar de ese impacto de la lactancia materna en el desarrollo visual infantil, en donde obviamente, como verán en la charla, nosotros tendremos un énfasis particular en el tema de la prematuridad, pero hay otros impactos también que vamos a mencionar. Este es un cuadro de Rubens, muy interesante porque habla de cómo se formó la Vía Láctea. Acá nosotros tenemos una representación de Juno amamantando a Hércules. Hércules era hijo efectivamente de Zeus, pero no era hijo de Juno, era hijo en realidad de Zeus con una mortal. Y este semidios Hércules, pues al ser hijo del gran jefe, el gran jefe decide que debe recibir la leche materna de Juno, que no es su mamá. Y cuando Juno está durmiendo, Zeus pone a Hércules a que se amamante de Juno. Juno se despierta e inmediatamente lo retira con brusquedad, y al retirarlo, la leche de Juno sale y se dispersa por todo el cielo, formando nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y de hecho, por eso se llama la Vía Láctea, la vía de la leche, un camino de leche, que según esta mitología, pues es la leche materna de Juno. Y en realidad, en términos astronómicos, cuando se habla de galaxia, galaxia se refiere a la palabra griega leche, que es gala. Es decir, toda nuestra cosmología en términos mitológicos tiene mucho que ver con la lactancia materna. Existe también en la religión católica este tipo de cuadros que se llaman en conjunto la Virgen de la Leche. Y son esos cuadros en donde se muestra a la Virgen María amamantando al niño Dios. Todo esto es para mostrarles que el tema de la lactancia materna ha sido siempre crucial y determinante, no solo en los mitos y en las religiones, sino en la especie humana.
Y es que la lactancia materna, como ocurre con todos los mamíferos, indudablemente, representa la supervivencia de la cría, particularmente en sus primeros meses. Y es muy importante, tan importante es que pues se han tratado de simular las características de la leche materna haciendo fórmulas artificiales, entre otras, y quiero dejarlo claro de una vez, no son malas, no son un elemento dañino. Sin embargo, no se ha podido lograr reemplazar a la leche materna con ninguna de las formulaciones que existen hoy en día, aunque muchos niños tengan que nutrirse con alimentaciones artificiales y no con leche materna. La lactancia materna y recibir leche materna tiene un impacto poderoso en el neurodesarrollo. Cuando se compara el efecto en la proliferación neuronal de bebés alimentados con leche materna versus bebés alimentados con fórmula, pues siempre vamos a encontrar una diferencia a favor de la leche materna. Y esta es una realidad médica, es decir, esto no es una propaganda eh, infundada, ni un anhelo por volver a lo natural, ni nada de esto, sino es una realidad médica. La leche materna estimula el neurodesarrollo más eficientemente, más poderosamente que cualquier formulación artificial. Y estamos hablando casi que de cualquier tipo de lactancia materna, es decir, no estamos hablando necesariamente de lactancia materna exclusiva, ni estamos hablando de lactancias prolongadas. Hay un impacto verdadero sobre el desarrollo neuronal, lo que implica además un impacto sobre el desarrollo cognitivo de los pacientes. Nosotros sabemos hoy en día que, que la leche materna, dentro de este estímulo de proliferación neuronal, estimula también la proliferación neuronal retiniana. Y sabemos desde hace tiempos que entre mayor sea el espesor de la capa de fibras de la retina de una persona, probablemente su función cognitiva va a ser superior. Eh, y en realidad uno puede ver en los pacientes, por ejemplo, que comienzan a hacer deterioro cognitivo, cómo se va adelgazando su capa de fibras nerviosas en el OCT, en la retina. Es decir, que tenemos necesariamente una conexión más que reconocida entre la proliferación y capacidad de asociación entre las neuronas, léase, por ejemplo, función cognitiva, y lo que pasa con el ojo y la vía visual. Pero más allá que hablar de este clarísimo impacto favorable de la lactancia materna en el neurodesarrollo visual, vamos a referirnos específicamente al ojo, al impacto en la visión como tal, aislándonos un poco de ese tema neurológico. Y obviamente, como les decía, tenemos un claro interés de lo que ocurre con el impacto de la lactancia materna en los prematuros, en donde desde el punto de vista oftalmológico, obviamente nuestra gran preocupación, particularmente en las primeras semanas de vida, es el tema de la retinopatía del prematuro, pero en quienes sabemos además que el riesgo de estrabismo, el riesgo de desarrollar ametropías y que el riesgo de desarrollar otro tipo de problemas de su desarrollo general asociados con limitación visual, pues también están presentes, aparte de nuestra preocupación fundamental, que es la retinopatía del prematuro. Sabemos nosotros que cuando un bebé nace prematuro, la maduración visual inicia antes. Y esto es un dato importantísimo porque nosotros tendemos a estar muy atentos a la edad corregida de los bebés para entender en qué va el desarrollo visual de los niños o en qué debería ir el desarrollo visual de los niños si hubieran nacido a tiempo. Y resulta que los prematuros comienzan su desarrollo visual antes
Y no nos puede sorprender porque muy seguramente, el estímulo luminoso, en este caso inducido prematuramente porque el bebé nació antes, es uno de los disparadores del inicio de la maduración visual. Nosotros sabemos que los bebés prematuros pues tienen más riesgo de desarrollar estrabismo o de desarrollar ametropías y problemas de gafas, particularmente miopía o astigmatismos miópicos, y queremos entender, y en este caso con el tema de hoy, si la lactancia materna puede tener algún impacto favorable en esto que ocurre. Esto que les voy a contar no es ni mucho menos un estudio, es una simple observación hecha en la Fundación Santa Fe, que es un hospital de cuarto nivel, en donde analizamos con un grupo muy pequeño de prematuros, pero a los que se les pudo hacer un seguimiento completo y rutinario durante 3 años. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó con varias cosas, no necesariamente con la retinopatía? Todos estos prematuros fueron menores, habían nacido con menos de 1.500 gramos, con menos de 32 semanas de edad gestacional, y fíjense que el peso promedio al nacer era 890 gramos. Es decir, eran bebés muy pequeños y creo que todos ya estamos absolutamente habituados a atender y a revisar bebés que han nacido con estos pesos tan extremos y de hecho cada vez más extremos. En estos niños encontramos que el desarrollo de retinopatía del prematuro en cualquier estadio fue muy bajo. 3.8% de estos bebés hicieron algún grado de retinopatía del prematuro, y retinopatía del prematuro que requirió tratamiento no ocurrió en ninguno de los casos, a pesar de ser bebés que habían nacido tan pequeños, con todas las comorbilidades y factores de riesgo que esto implican. Y en ese seguimiento a los 3 años sí encontramos que ya había en tan solo 3 años una incidencia de ametropías significativas de 7.7% y de estrabismo de 3.8%. Pues esto confirma que, aunque obviamente por sus implicaciones para, para el futuro visual de los niños, la retinopatía del prematuro es nuestra prioridad en los prematuros, cada vez tenemos que tener claro que no es lo que vamos a ver en los prematuros, no es la retinopatía, sino los otros problemas asociados que nosotros tenemos claramente identificados. Lo que ha hecho que la incidencia de la retinopatía del prematuro haya disminuido tanto en un hospital de este nivel es, en esencia, el inicio y la estandarización del uso de la cánula nasal de alto flujo. Definitivamente el monitoreo es estrictísimo, y la vigilancia de la saturación de oxígeno. Y lo que nos ha ocurrido es que en nuestro hospital, en los últimos 3 años, nosotros, que tenemos una unidad de recién nacidos nueva con muchísimas más incubadoras que antes, tenemos muchísimos más pacientes, muchos más prematuros extremos, pero al mismo tiempo tenemos muchísima menos retinopatía en cualquier estadio, con un riesgo de que estos bebés terminen en una retinopatía del prematuro que necesite algún tipo de intervención muy bajo. Sabemos entonces, confirmamos con esta observación lo que hemos leído en todas partes, y es que la calidad de la unidad de recién nacidos es determinante en el pronóstico oftalmológico retiniano y no retiniano de los prematuros. Y aquí venimos a nuestro tema de la lactancia materna. Dentro de la calidad de la unidad de recién nacidos está claramente evidenciado que una unidad de recién nacidos de alta calidad debe ofrecer la posibilidad siempre, permanente, insistente, de que los prematuros reciban leche materna. Y no estamos hablando de una leche materna que se reciba directamente y necesariamente de
del amamantamiento de la mamá, sino que puede ser leche de la misma mamá, pero que se reciba a través de un tetero. Porque en todos los estudios siempre existe la pregunta, ¿es simplemente la leche, la calidad de la leche, lo que impacta el pronóstico o las cualidades visuales de estos niños? ¿O el efecto del amamantamiento, de la cercanía, del contacto piel a piel, también tiene un impacto? Y todo lo que les voy a contar no descarta que el contacto piel a piel y la cercanía con la mamá sea importante en el desarrollo de los niños, pero todo lo que les voy a contar habla de la administración de leche materna. No importa si el bebé la ha recibido directamente desde el seno materno o si la ha recibido a través de un biberón, sino que estamos evaluando son las características de la leche, no necesariamente del amamantamiento, entendiendo que sabemos que el amamantamiento y el contacto con la mamá tienen impactos positivos en el desarrollo de los bebés. Miremos aquí qué pasa con el error refractivo significativo de los niños que son alimentados con leche materna versus fórmula. Cuando estamos hablando de error significativo en estos trabajos, estamos hablando de que hay miopía o astigmatismos mayores de una dioptría. Cuando se comparan los niños amamantados o que han recibido leche materna versus los niños que no han recibido leche materna, sino que han recibido solo fórmula, se han encontrado muy repetitivamente en varios estudios más errores refractivos significativos en los niños alimentados con fórmula, y estamos hablando de seguimientos a mediano y largo plazo, no de seguimientos a corto plazo, y estas diferencias han sido siempre claramente significativas. ¿Qué pasa particularmente con la miopía, que en la que estamos pues en esta epidemia que todos hemos, de la que todos hemos sido testigos desde hace rato, incluso antes de la pandemia, pero después de la cuarentena y la virtualidad de la pandemia, pues lo que estamos viendo de miopía en niños es simplemente dramático. Ese riesgo de desarrollar el defecto miópico en la infancia también, cuando comparamos bebés alimentados con leche materna versus bebés alimentados con fórmula, casi que independientemente del tiempo de lactancia, siempre vamos a encontrar que los niños alimentados con leche materna a largo plazo son niños que van a tener menor riesgo de desarrollar miopía. El equivalente esférico de los niños que han sido lactados con leche materna tiende a ser siempre más positivo que el equivalente esférico de los niños alimentados con fórmula. Y esto es muy importante porque estamos, como ya sabemos y repito, en un problema epidemiológico serio con la incidencia de la miopía. Pero más allá de las ametropías, también se ha analizado qué ocurre con la incidencia de la conjuntivitis alérgica, otro problema cotidiano en nuestra práctica. Cuando hablamos niños alimentados con leche materna versus fórmula, hay estudios que no muestran diferencias estadísticamente significativas, pero hay otros estudios que sí muestran diferencias significativas, pero particularmente que muestran que aunque puede que la incidencia de conjuntivitis alérgica sea similar en niños alimentados con fórmula o con leche materna, la severidad de la conjuntivitis alérgica sí tiende a ser peor, mayor, en los niños que han sido alimentados con fórmula. Aquí, como dato curioso, incluso se han hecho estudios en donde ya no estamos hablando de la alimentación con leche materna, sino en donde como método profiláctico de conjuntivitis del recién nacido, se ha comparado la administración de antibiótico como eritromicina, que claramente sabemos que funciona para prevenir la oftalmia neonatorum, versus la administración de gotas de calostro, tal cual como la profilaxis que se hace en el recién nacido, aplicar las gotas de calostro en los ojos, y se ha encontrado que básicamente la eficacia del calostro es similar a la eficacia
de la eritromicina en prevenir la oftalmía en neonatorum. Este es un estudio obviamente que se hace en un ambiente subdesarrollado, como ocurre en muchas zonas de nuestro país, en donde obviamente no les quiero decir que ahora toca hacer la profilaxis de conjuntivitis neonatal con calostro y no con antibiótico, pero para que tengamos una idea de todas esas características de potenciación inmune y de control microbiológico que puede llegar a tener la leche materna. Ahora, volviendo al tema de nuestros prematuros, ¿qué sabemos en cuanto a la lactancia materna y el riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro? Ha habido durante un tiempo unos estudios que han mostrado unos resultados que no apoyan seriamente el hecho de que la lactancia materna proteja contra el desarrollo de retinopatía del prematuro, pero en la medida en que los estudios han ido reclutando más pacientes o se han hecho nuevos estudios, nosotros estamos viendo eh, que cualquier tiempo de lactancia materna se asocia con protección contra cualquier tipo de retinopatía del prematuro. Es decir, sí hay una relación entre administrarle a los prematuros leche materna y que su riesgo de retinopatía del prematuro sea menor en cualquier tipo de retinopatía del prematuro. Viene la pregunta, ¿será posible que la leche materna lo único que está haciendo es que estos niños comiencen a crecer y a madurar más rápido y no que la leche materna por sí misma impacte de alguna forma el desarrollo de la retina? Claro, puede ser posible porque nosotros sabemos que entre más rápido ganen peso los prematuros y más significativamente ganen peso, su riesgo de retinopatía del prematuro disminuye sin importar qué peso han tenido al nacer. Entonces, indudablemente, si son niños que están recibiendo una nutrición adecuada y están creciendo más rápido, vamos ya, por ese simple hecho, a reducir el riesgo de retinopatía del prematuro. Pero parece que la cosa va mucho más allá que la simple ganancia de peso, que el simple impacto nutricional general de la leche materna en el desarrollo de la retinopatía del prematuro. Recuerden ustedes que cuando la retina está madurando y se está vascularizando, y este es el escenario usual in útero, y obviamente es lo que termina pasando en el bebé que nace antes, pues los vasos están creciendo porque hay concentraciones normales del factor de crecimiento vascular endotelial, como la hay no solamente en la retina, sino en todos los órganos del bebé. Pero una cosa muy importante de entender es que este factor está en concentraciones altas básicamente porque hay concentraciones suficientes del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que no es otra cosa que una hormona del crecimiento. Entonces, cuando los bebés nacen prematuros y comienzan a ver que la maduración de la retina se está lentificando y finalmente se detiene, lo que primero ocurre es que la concentración intrarretiniana de factor de crecimiento similar a la insulina 1 disminuye y en consecuencia disminuye la concentración del factor de crecimiento vascular endotelial, lo que va a generar una retina que comienza a tener elementos hipóxicos y lo que va a comenzar a disparar de manera anormal y en reacción a esa hipoxia, altas concentraciones del factor de crecimiento vascular endotelial con todas las consecuencias en el desarrollo de la retinopatía del prematuro que nosotros conocemos. Pero haber identificado que el evento inicial es esta reducción en la concentración del factor de crecimiento similar a la insulina, ha llevado a teorizar que esa síntesis hepática, porque este es un factor de síntesis hepática, de ese factor similar a la insulina, puede optimizarse y la mejor forma de optimizarlo es administrando sustratos propios que adivinen dónde están.
están en la leche materna en grandes concentraciones. Es decir, entre más leche materna reciba un bebé, más concentraciones tendrá de esta hormona que estimula el desarrollo y el crecimiento de órganos y tejidos, incluyendo, obviamente, el desarrollo apropiado de la retina. Ahora, pasando a otro tema relacionado con los prematuros, básicamente las enfermeras de todo el mundo saben que cuando a un bebé se le va a hacer algún procedimiento menor en donde no se va a anestesiar, a esos bebés, si les mojan una gasita con agua con azúcar, los bebés tienden a estar más tranquilos. Y digamos que históricamente y por tradición siempre se les ha administrado a los niños cuando se les van a hacer este tipo de procedimientos, se les pone a chupar un poquito de agüita con azúcar y aparentemente los bebés toleran mucho mejor sus, sus procedimientos en estas situaciones y a partir de eso se hizo un estudio comparando esta intervención de darles agüita con azúcar y o darles leche materna y vieron que el impacto en el estado de tranquilidad de los bebés en procedimientos como por ejemplo el tamizaje de retinopatía del prematuro, eh, pues es igual. Los bebés están más calmaditos si están comiendo un poquito de leche materna mientras se les hacen estos procedimientos. Hay otros elementos que se van pues mucho más allá del tema puramente ocular, y es que, por ejemplo, nosotros sabemos que las cejas y las señales perioculares que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando conversamos, cuando levantamos las cejas, cuando cerramos un ojo, son señales importantes en la interacción social. Se ha visto que los bebés que han sido alimentados con leche materna por un tipo de modulación genética particular pueden identificar mucho mejor las señales perioculares de socialización. Es decir, fíjense cómo este tema de la leche materna no solamente está impactando el desarrollo general, físico, motor de los niños o su desarrollo visual, sino que llega incluso a estas extensiones de sugerir que hasta la capacidad de socializar y de entender a los demás niños pueda ser superior si un niño ha sido alimentado con leche materna. Pero ¿qué es lo que tiene la leche materna? ¿Cuál es aquí el cuento y el asunto con la leche materna? Pues la leche materna tiene de todo y como siempre lo que más tiene es agua, pero tiene una serie importante de nutrientes que incluyen obviamente proteínas, obviamente el carbohidrato lactosa, grasas, y recuerden que las grasas son determinantes en el desarrollo del sistema nervioso, pero uno de los elementos que más se ha estudiado como componente particular de la leche materna y que se promociona en las fórmulas como que también contienen estos elementos son los oligosacáridos de la leche materna. Estos oligosacáridos tienen una serie de características bien interesantes que hace que, Estamos que atentos hace a esta llamada. ¿Estamos bien de sonido? Sí, doctor. Sí, Bueno, Giovanni. gracias. Estos oligosacáridos de la leche materna tienen muchas características que los convierten en unos protagonistas bien interesantes de la leche materna. Por ejemplo, estos oligosacáridos, además de aportar, digamos que características nutricionales por sí mismos, son prebióticos. Es decir, estos oligosacáridos son alimento preferido de bacterias que son benéficas en la flora intestinal. Y resulta que eso, pues, tiene un impacto muy serio en la salud de los niños y en la salud de las personas, como vamos a ver aquí enseguida. Acá tenemos el análisis de composición bacteriana. Fíjense que no estoy hablando en este momento de composición nutricional, sino de composición bacteriana de la flora intestinal, que ahora nosotros llamamos microbiota, de la flora intestinal de niños alimentados
con leche materna, cómo es la flora intestinal de los niños alimentados con fórmula y cómo es la flora intestinal de las mamás, es decir, de un adulto. Si ustedes se dan cuenta, el bebé que es alimentado con flora materna tiene con leche materna, perdón, tiene una flora intestinal bastante particular y bien distinta que la flora intestinal de un adulto. Mientras que los bebés alimentados con fórmula tienden a tener una distribución de flora intestinal no igual, pero bastante cercana a la que ya debería tener un adulto. Es decir, que el tipo de alimentación, como ya lo sabemos, obviamente impacta la composición bacteriana de la flora intestinal de esos bebés. Bueno, pero ¿cuál puede ser el misterio? Pues finalmente están recibiendo comida distinta y por lo tanto la flora es distinta. Pues el misterio es todo. El misterio es todo porque hoy en día sabemos que la composición bacteriana de las floras, con especial énfasis e importancia en la flora intestinal, pero todas las floras, la flora o el microbioma o el microbiota del ojo, de la piel, de la mucosa oral, obviamente del intestino, impactan seriamente el estado de salud o de enfermedad de todos los individuos, incluyendo los bebés. Esta es una portada de un Scientific American de hace unos años eh, que me llamó poderosamente la atención porque implica mucho. Nosotros hoy en día sabemos que tenemos más bacterias, muchas más bacterias en nuestro cuerpo, bacterias normales, componentes de nuestra propia flora bacteriana, muchas más bacterias que células propias, que células humanas. Más o menos lo que uno podría decir es que en realidad lo que nosotros es una población bacteriana que vive en un cuerpo humano por el número de bacterias que tenemos. Y esto no es una información menor. Sabemos hoy en día que la flora toda, pero particularmente la flora intestinal, determina, pero lo determina desde el punto de vista genético. Es decir, la interacción de la flora bacteriana con las membranas celulares del intestino modifican la expresión genética de esas células intestinales y disparan una señalización que va para todos los órganos del cuerpo, y les estoy hablando de medicina moderna, yo no les estoy hablando de teorías alternativas ni de teorías eh, a las que a alguien se le ocurrieron cosas locas, sino de lo que sabemos hoy en día en ciencia médica. Entonces, esa interacción de las bacterias con la célula intestinal tiene un impacto más allá de la simple presencia de bacterias buenas que impiden que crezcan bacterias malas, que era nuestra teoría de una flora intestinal, sino que hay una interacción molecular y genética que lleva a que se produzcan una gran cantidad de sustancias, reacciones, neurotransmisores que hacen parte de lo que es un humano sano. Es decir, nuestra salud depende en buena parte del tipo de flora intestinal que tengamos. Entonces, nosotros podemos tener una gran cantidad de sustancias que se producen en bacterias o que se producen como consecuencia de esa interacción bacteriana mucosa intestinal que afectan cada parte de nuestro cuerpo, incluyendo el ojo, pero por ejemplo, incluyendo el cerebro. Es decir, el estado de ánimo de una persona puede estar siendo modulado por el tipo de flora intestinal que tiene, de tal forma que incluso hoy en día, pues unas intervenciones que se realizan en algunos casos en particular incluyen el trasplante de materia fecal. Es decir, trasplantarle a una persona una flora intestinal nueva para tratar de modular su estado de enfermedad. Acá vemos nosotros cómo esta interacción inmune y genética entre
lo que ocurre en la célula intestinal y las bacterias intestinales produce una serie de elementos celulares y humorales que van a la circulación y que terminan, por ejemplo, en nuestro caso de interés, en el ojo. Y existe una evidencia abrumadora y cada vez más acumulada que nos cuenta que precisamente lo que pasa en el intestino está impactando la salud ocular de las personas. Y ojo que no estoy hablando solamente de la flora conjuntival, sino de la flora intestinal, en enfermedades retinianas, en enfermedades inmunes, en la uveitis, obviamente, en el síndrome de Sjögren, es decir, en un montón de problemas oftalmológicos en donde siempre ha habido como un trasfondo inmune medio misterioso, medio poco comprendido. El tema de la relación con el microbioma intestinal está cobrando una relevancia impresionante, tanto pues que ahora se describe un eje intestino, ojo, glándula lagrimal para hablar, por ejemplo, de la fisiopatología del síndrome de Sjögren. Entonces, volviendo a nuestro tema y entendiendo que los bebés alimentados con leche materna tienen una flora intestinal distintísima y característica comparado con los bebés alimentados con fórmula, obviamente nosotros sí podemos entender que más allá del beneficio puro nutricional que ofrece la leche materna, los prematuros definitivamente pueden estar beneficiándose de la lactancia materna al tener un microbioma, una flora intestinal sana, característica y propia de su edad, que les permite tener un desarrollo retiniano mejor que aquellos bebés que han sido alimentados simplemente con fórmula. Esto pues, este asunto está entrando en unas esferas inimaginables, fantásticas, muy sustentadas médica y científicamente, que no sabemos a dónde nos va a llevar, no sabemos si después de buscar tanto tiempo tratamientos locales, oculares, oftálmicos e incluso tópicos para prevenir la retinopatía o tratar la retinopatía del prematuro, terminemos algún día con un tratamiento oral que simplemente nos module la flora intestinal del prematuro y nos resuelva el tema de la retinopatía. Así pues que esto era lo que les quería contar. Hay cosas muy interesantes, hay muchas más cosas, pero creo que esto ha sido suficiente para ilustrar que a la luz de hoy y con la evidencia actual, la lactancia materna es un elemento protector que definitivamente hay que estimular porque tiene un impacto muy favorable, no solo en problemas como la retinopatía del prematuro, sino en general en el desarrollo visual y en el desarrollo ocular de los niños. Muchas gracias. Giovanni, muchas gracias. Muchas gracias por esta charla. Realmente ha sido reveladora para, por lo menos para mí, y cada vez que iba planteándome una pregunta, tú en la charla la ibas contestando, de modo que has tocado prácticamente todos los temas. Hay una cosa que me preocupa, tú estás en una clínica de nivel 4. Cuéntanos cómo está esto, porque yo decía, bueno, tiene que haber, se hace mucho énfasis en la lactancia materna y las madres que no pueden dar lactancia se sienten con mucho complejo de culpa y muchos niñitos llegan a estar en hipoglicemia los 2 primeros días porque tratan y tratan y tratan de succionar y la madre definitivamente no produce leche. Entonces, ¿cómo está funcionando lo de los bancos de leche materna? ¿Qué tipo de Funciona estudio? 100%. El, el hospital es un hospital, ya te digo, el hospital es un hospital, primero que tiene la clarísima filosofía de que la lactancia materna es determinante y esencial y anima a las mamás a que logren la lactancia con todas las estrategias posibles. Entonces, la mamá que puede lactar a su bebé, pues lacta a su bebé. La mamá que produce leche pero no tiene acceso a su bebé porque está muy enfermo o lo que sea, eh, se ordeña y se le administra la leche de la mamá a su bebé
Pero la mamá que no tiene leche o por razones médicas no puede utilizarse esa leche, se utiliza la leche de banco. Entonces se utiliza leche materna abandonada que se ha guardado y siempre se lucha por la administración. Ajá. Sí, se me interrumpió tal vez la comunicación. Lo que quería decirte es que si un niño no es prematuro, si un niño sale de la clínica, no le pueden dar alimentación, ¿qué alternativa tiene esa madre? Es que se te está cortando mucho. Si si esa madre o ese niño sano es prematuro, sale de la clínica, la madre no lo puede alimentar, ¿qué alternativa hay? Yo entiendo que tienen acceso al banco de leche materna, que Ajá, tienen la posibilidad de acceder a leche materna. Lo que pasa es que ahí hay un tema pues muy de la ah, relación madre-hijo bueno, que hace que muchas mamás rechacen la leche materna ajena. Pero, de otras. pero en general tienen acceso a la leche materna. El doctor André Osorio levantó la mano. Sí, buenos días, doctor Giovanni. Excelente charla y pues lo recuerdo gratamente en sus charlas de fisiología en la universidad. Le tengo dos preguntas. La primera es si sabemos que las mamás bien van a producir una mejor calidad de leche materna o eso definitivamente no influye. Y lo otro es que, digamos, madres que tienen una flora digamos, mayor, es decir, madres que consumen muchos fermentos, no sé, chucrut, kefir, kombucha, van a darle una flora intestinal más diversa al bebé o eso definitivamente no va a influir. Muchas gracias. La primera parte de la pregunta eran las mamás ¿con qué características? Las mamás bien Ah, ok, nutridas, ok. digamos, influye, digamos, no Sí, sé qué tanta influencia tenga. digamos que en toda esta historia del impacto del microbioma en la salud general y obviamente en la salud ocular, lo que se dice que lo único que ocurre es que Hipócrates tenía razón, que si uno come bien va a estar sano. Sin embargo, es muy difícil determinar si las características de la dieta en particular, de una dieta en particular, llevan a un microbioma intestinal sano. Y ahí es donde viene todo el asunto de entender que seguramente habrá grupos de floras intestinales muy variados que de todos modos son sanos todos. Entonces, digamos que es un poco difícil especificar el tipo de nutrición que debe existir para tener una flora sana, porque es bien probable que dependiendo de la genética de cada persona, pues la flora que le corresponde como sana sea distinta. Sin embargo, pues en principio es lo que hay que entender es que obviamente hay que comer bien dentro de lo que entendemos hoy como comer bien, eh, para poder tener una mejor flora, pero no está como muy específicamente esclarecido qué tipo de flora es la flora sana para cada individuo y por lo tanto qué tipo de dieta sería la adecuada. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario para el doctor Giovanni? En el chat no hay más preguntas, doctora. Giovanni, ¿está comprobado lo de o sea, una correlación entre, digamos, los trastornos del espectro autista y la falta de lactancia materna? Me preguntaste si había relación entre espectro autista y lactancia. Sí, sí hay una correlación causa-efecto. Pues sí, no. O sea, ahí hay estudios de todos. Hay estudios que dicen efectivamente aquí hay un impacto de no haber tenido una lactancia materna, pero otros que
que no apoyan esa relación. Ujú. Bueno, no, Giovanni, si no hay más preguntas, mil y mil gracias por esta intervención, por haber estado a tiempo, por darnos todos tus conocimientos. Todas tus charlas son siempre bastante iluminantes. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Les a ti pido- y gracias a todos por asistir. Les pido a todos que por favor estén un ratico, que nos van a dar un anuncio sobre el congreso de la clínica que va a tener lugar en junio de este año. Entonces, Blanca, ¿quién de la clínica va a dar el anuncio o va a hablar? Bueno, me despido. Cuídense Chao, mucho. Giovanni, mil gracias. Gracias otra vez. Chao. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. Para este año, lo que es el 2 y el 3 de junio, se llevará a cabo el Congreso Internacional de la Clínica de Oftalmología de Cali, que se va a llevar en el Hotel Intercontinental. Prontamente le vamos a estar enviando la invitación, lo que deben hacer para las inscripciones y lo que deben hacer para poder participar en esta gran actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego.